Existe una guerra invisible que destruye desde dentro. Y probablemente alguien la está usando contra ti. Mientras reaccionas con ira, hay quienes dominan el arte del enemigo invisible. Desactivar amenazas sin que nadie lo note. Marco Aurelio dijo: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Hablaba de convertirte en fortaleza mental mientras otros se destruyen con sus emociones. Hoy descubrirás estrategias estoicas que cambiarán tu forma de enfrentar conflictos. El poder real no está en atacar, sino en volverse inmune. 1. La inversión del espejo. La primera estrategia estoica de guerra mental se llama la inversión del espejo. Marco Aurelio escribió: cuando te ofenda la desvergüenza de alguien, pregúntate inmediatamente: ¿es posible que no existan personas desvergonzadas en el mundo? No es posible. Entonces no pidas lo imposible. Pero hay un nivel más profundo aquí. Lo que Marco Aurelio está describiendo no es conformismo, sino una técnica de desprogramación emocional. Cuando alguien te ataca, tu cerebro instintivamente entra en modo de defensa. Ira, ansiedad, necesidad de contraatacar. Esta reacción te convierte en esclavo de la otra persona. Ella controla tus emociones, tu paz, tu energía mental. La inversión del espejo funciona así. En lugar de reaccionar al comportamiento del otro, lo observas como si estuvieras viendo un documental sobre comportamiento humano predecible. No lo tomas personal. Lo catalogas. Ejemplo realista. Imagina que tienes un jefe que sistemáticamente te critica en público, menosprecia tus ideas en reuniones y te asigna las tareas más desagradables. La respuesta normal sería frustración, resentimiento, quizás enfrentamiento directo o quejas con recursos humanos. Pero alguien que domina la inversión del espejo haría esto. Primero, reconocería el patrón sin emoción. Esta persona usa humillación pública como herramienta de control. Es un comportamiento predecible de alguien con profunda inseguridad que necesita minimizar a otros para sentirse poderoso. Segundo, desactivaría su reacción emocional automática. Su comportamiento no dice nada sobre mi valor. Dice todo sobre su estructura psicológica defectuosa. Reaccionar con ira sería darle exactamente lo que busca: confirmación de que tiene poder sobre mí. Tercero, respondería con frialdad estratégica. Mantendría rendimiento impecable, documentaría cada interacción, respondería con cortesía profesional absoluta, y esperaría pacientemente mientras el jefe se expone ante otros. El resultado: el jefe escala su agresión porque no obtiene la reacción que busca. Y al escalarla, se vuelve obvio para todos los demás que el problema es él, no tú. Has convertido su arma en su propia trampa, sin moverte, sin atacar, simplemente siendo un espejo que refleja su toxicidad de vuelta hacia él. Aplicación inmediata. La próxima vez que alguien intente provocarte, no preguntes: ¿por qué me hace esto? Pregunta: ¿qué patrón psicológico está manifestando esta persona? El simple acto de analizar en lugar de reaccionar crea distancia emocional. Y en esa distancia, encuentras tu poder. 2. El silencio armado. Séneca escribió algo que la mayoría malinterpreta. El sabio nunca siente que le han hecho daño, porque si sintiera que le han dañado, no sería sabio. Parece pasivo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Lo que Séneca describe es la estrategia más devastadora en conflictos psicológicos: el silencio armado. No es ignorar, no es evitar, es el uso deliberado del silencio como arma psicológica de precisión quirúrgica. Funciona porque la mente humana no tolera el vacío. Cuando atacas a alguien y esa persona no reacciona, no se defiende, no se justifica, no muestra emoción alguna, tu cerebro entra en pánico. ¿Funcionó mi ataque? ¿Me tienen miedo? ¿Me desprecian? ¿Están planeando algo? El silencio crea un espejo donde el atacante ve reflejados sus propios miedos e inseguridades. Ejemplo realista. Tienes un familiar que en cada reunión familiar lanza comentarios envenenados sobre tus decisiones de vida. Todavía sigues en ese trabajo sin futuro. ¿Cuándo vas a sentar cabeza y tener una relación seria? Yo a tu edad ya tenía una casa y una familia. Son ataques disfrazados de preocupación. La respuesta habitual sería defenderte, justificarte, explicar tus elecciones, o contraatacar señalando sus fracasos.
Cualquiera de estas opciones te coloca en posición inferior, porque al responder, validas que su opinión importa. El silencio armado se ejecuta así. Cuando lanza el comentario, lo miras directamente a los ojos durante 2 segundos completos, sin sonreír, sin fruncir el ceño. Expresión neutral absoluta. Luego, simplemente continúas la conversación con otra persona como si no hubiera hablado. ¿Qué sucede en su mente? Pánico silencioso. ¿Me escuchó? ¿Por qué no reacciona? ¿Está tan por encima de mí que ni siquiera merezco respuesta? Los demás notaron que me ignoró. La próxima vez que ataque, probablemente escalará, intentando provocar reacción. Tú repites exactamente el mismo proceso. Mirada de 2 segundos, silencio, continuar. Para la tercera vez, algo fascinante ocurre. Él deja de atacar, porque su arma se ha vuelto inútil. Y usar un arma inútil en público solo lo hace parecer débil y obsesionado. Aplicación inmediata. El silencio armado requiere entrenamiento. Practica primero con provocaciones menores. Cuando alguien haga un comentario diseñado para molestarte, respira profundamente, mantén contacto visual tranquilo, y deja que el silencio haga el trabajo. No expliques, no justifiques, no ataces. Simplemente observa cómo la incomodidad se transfiere de ti hacia ellos. 3. La muerte anticipada. Esta es la estrategia estoica más oscura y más poderosa. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre las cosas. Pero hay una práctica específica que los estoicos realizaban y que raramente se menciona: la praemeditatio malorum, o visualización anticipada del peor escenario posible. No se trata de pesimismo. Es ingeniería psicológica inversa. Cuando anticipas mentalmente la pérdida, el fracaso, la humillación, la muerte incluso, algo extraordinario sucede. Esas amenazas pierden su poder sobre ti, porque ya no son posibilidades aterradoras en el futuro. Son realidades que has procesado y aceptado. Marco Aurelio practicaba esto todas las mañanas. Visualizaba su propia muerte, la traición de sus aliados, la derrota militar, la pérdida de todo. Y luego se preguntaba: si todo esto sucediera hoy, ¿cambiaría algo esencial sobre quién soy? La respuesta siempre era no. Aplicación profunda. La muerte anticipada no es mórbida, es liberadora, porque la mayoría de las personas vive en prisión psicológica, controlada por miedos sobre cosas que podrían pasar. Y esos miedos las mantienen paralizadas, aceptando situaciones tóxicas, tolerando abusos, evitando riesgos necesarios. Cuando practicas esta estrategia, haces algo radical. Te preguntas: ¿qué es lo peor que podría suceder? Y luego lo visualizas completamente. Sin censura, sin optimismo forzado. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo? Visualiza ese escenario completamente. Estás sin ingresos. Tienes que mudarte a un lugar más barato. Tus amigos te miran con lástima. Tu familia te presiona. Ahora pregúntate: ¿sobreviviría? ¿Encontraría otra forma de generar ingresos? ¿Seguiría siendo yo? La respuesta es sí. Y en ese sí, encuentras libertad absoluta. ¿Tienes miedo de que tu pareja te abandone? Visualiza esa pérdida completamente. La soledad inicial. El duelo. La incertidumbre. Luego pregúntate: ¿me destruiría esto o me transformaría? Cuando aceptas que sobrevivirías, que incluso podrías crecer, esa persona pierde todo poder manipulativo sobre ti. Efecto psicológico externo. Aquí está lo fascinante. Cuando internamente has procesado y aceptado los peores escenarios, tu comportamiento externo cambia radicalmente. Ya no negocias desde el miedo. Ya no aceptas condiciones inaceptables. Ya no reaccionas con desesperación ante amenazas. Las personas que intentan manipularte mediante amenazas descubren que sus armas no funcionan. Si no haces lo que digo, te despediré. Tu respuesta interna: ya he visualizado eso. Sobreviviré. Así que mi respuesta es no. Esta frialdad emocional no viene de arrogancia. Viene de preparación filosófica profunda. Has muerto 1000 veces en tu mente. Has perdido todo repetidamente en visualizaciones. Entonces, cuando alguien amenaza con quitarte algo, tu cerebro no entra en pánico, porque ya conoce ese territorio. El impacto interno.
La muerte anticipada crea algo que los estoicos llamaban ataraxia, imperturbabilidad absoluta. No significa que no sientas emociones. Significa que tus emociones ya no te controlan. Puedes sentir tristeza sin ser destruido por ella. Puedes experimentar pérdidas sin identificarte con ella. Y cuando alcanzas ese estado, te vuelves prácticamente inmune a la manipulación emocional. Porque toda manipulación depende de tu miedo a la pérdida. Y tú ya has procesado todas las pérdidas posibles. 4. La voluntad negativa. El principio oculto. Existe una cuarta estrategia que los estoicos practicaban pero que raramente se menciona en textos populares. Séneca la llamaba renunciatio voluntatis o la voluntad negativa. Es la más contraintuitiva, quizás por eso, la más poderosa de todas. El concepto es este. La mayoría de las personas define su vida por lo que quiere conseguir. Quieren éxito, reconocimiento, amor, seguridad, placer. Y esa búsqueda constante de lo que quieren los convierte en vulnerables. Porque cuando deseas algo intensamente, cualquiera que pueda dártelo o quitártelo tiene poder sobre ti. La voluntad negativa invierte completamente ese paradigma. En lugar de construir tu identidad sobre lo que quieres lograr, la construyes sobre lo que te niegas absolutamente a ser o hacer. Defines líneas rojas inquebrantables. Y esas líneas se convierten en tu fortaleza invulnerable. Marco Aurelio lo practicaba de forma radical. No se definía por su deseo de ser un buen emperador. Se definía por su negativa absoluta a ser injusto, cobarde o deshonesto. La diferencia es sutil pero devastadoramente importante. Porque lo primero depende de resultados externos. Lo segundo solo depende de él. La mecánica psicológica. Cuando alguien intenta manipularte, siempre usa una de dos palancas, promesa o amenaza. Te promete algo que deseas o te amenaza con quitarte algo que temes perder. Ambas estrategias solo funcionan si tienes deseos o miedos que puedan ser explotados. Pero la voluntad negativa crea un núcleo de identidad completamente inmune a ambas palancas. Porque no está construido sobre lo que quieres conseguir, sino sobre lo que jamás traicionarás. Ejemplo concreto. Imagina que trabajas en una empresa y tu jefe te pide falsificar datos en un informe para ocultar problemas graves. Te ofrece un ascenso si cooperas. Te amenaza con despido si te niegas. Para alguien cuya identidad está construida sobre deseos, quiero ascender, quiero seguridad económica, esta es una situación agonizante. Está atrapado entre dos fuerzas que controlan su comportamiento. Pero para alguien que practica la voluntad negativa, la decisión es instantánea. Me niego absolutamente a mentir profesionalmente. Esa línea no se cruza bajo ninguna circunstancia. No hay conflicto interno. No hay agonía. Solo claridad absoluta. Ejemplo realista moderno. Tienes una pareja que utiliza celos como herramienta de control. Te amenaza con dejarte si no reduces contacto con amigos. Te promete más afecto si demuestras más compromiso mediante aislamiento social progresivo. La mayoría de personas entra en negociaciones mentales agotadoras. ¿Cuánto debo ceder? ¿Es razonable su pedido? Perderé esta relación si no acepto. Están negociando desde sus deseos. Quieren mantener la relación. Quieren evitar conflicto. Quieren sentirse amados. Pero alguien con voluntad negativa definida tiene claridad inmediata. Me niego absolutamente a aislarme socialmente por una relación. Esa línea es inquebrantable. No hay negociación. No hay conflicto interno. Y la conversación con la pareja se vuelve muy simple. No voy a hacer eso. Si eso significa que terminas la relación, acepto esa consecuencia. ¿Ves la diferencia de poder? No estás rogando. No estás justificándote. No estás negociando. Simplemente estás siendo inquebrantable en tu línea definida. Construcción de tu voluntad negativa. Esta estrategia requiere trabajo previo. Necesitas definir tus líneas rojas antes de enfrentar situaciones que las desafíen. Porque en medio de presión emocional, tu mente buscará justificaciones para ceder. Siéntate y pregúntate, ¿qué me niego absolutamente a hacer o hacer, independientemente de las consecuencias? No lo que quieres lograr, lo que rechazas ser. Ejemplos de voluntad negativa bien definida. Me niego a mentir para obtener ventajas. Me niego a traicionar confianza depositada en mí.
Me niego a participar en humillación de otros. Me niego a abandonar mis valores por conveniencia social. Me niego a permanecer en relaciones donde hay abuso psicológico. Me niego a sacrificar mi integridad por seguridad económica. Estas no son aspiraciones. Son límites absolutos. Y cuando los defines claramente, algo extraordinario sucede. Las personas que intentan manipularte descubren que no hay espacio para negociación. Tus líneas rojas no se mueven. Y eso las desorienta completamente. El poder silencioso de la intransigencia selectiva. La sociedad moderna te enseña que ser flexible es virtud. Y en muchas cosas, lo es. Pero hay un tipo de flexibilidad que es veneno. Flexibilidad en principios fundamentales. Cuando cedes en lo esencial, no estás siendo adaptable. Estás siendo moldeable. Y lo moldeable puede ser manipulado infinitamente. La voluntad negativa te hace intransigente exactamente donde necesitas serlo. No en todo. Solo en lo que define tu integridad fundamental. Y esa intransigencia selectiva crea respeto involuntario. Incluso personas que no comparten tus valores respetan la claridad inquebrantable de tus límites. Séneca lo vivió literalmente. Cuando Nerón le ordenó suicidarse, Séneca ya había definido su voluntad negativa años antes. Me niego a vivir en cobardía o deshonra. Entonces, cuando llegó el momento, no hubo drama. No hubo súplicas. Solo aceptación tranquila de las consecuencias de vivir según principios inquebrantables. Tú probablemente no enfrentarás ese nivel de extremo, pero enfrentarás versiones más sutiles constantemente. Jefes que te piden comprometer ética. Parejas que te piden comprometer autonomía. Grupos sociales que te piden comprometer autenticidad. Y en cada uno de esos momentos, tu voluntad negativa definida te dará claridad instantánea sobre qué hacer. Integración de las 4 tácticas. Ahora comprendes 4 estrategias distintas pero complementarias. Y el verdadero poder emerge cuando las integras en un sistema coherente de defensa psicológica. Situación hipotética compleja. Imagina que enfrentas a alguien particularmente manipulador. Un socio de negocios que intenta forzarte a una decisión perjudicial mediante combinación de halagos, amenazas y presión social. Utiliza las 4 tácticas simultáneamente. Inversión del espejo. Observa su comportamiento sin reacción emocional. Esta persona está usando técnica clásica de manipulación. Halago inicial para bajar defensas, seguido de amenaza sutil para crear urgencia, terminando con presión de terceros para forzar decisión. Lo catalogas clínicamente. Silencio armado. Cuando termina su discurso manipulativo, mantienes contacto visual tranquilo durante 3 segundos. No respondes inmediatamente. Dejas que el silencio cree incomodidad. Luego simplemente dices, entiendo tu posición. Y no agregas nada más. No justificas. No niegas. Solo observas su creciente incomodidad ante tu impenetrabilidad emocional. Muerte anticipada. Internamente, ya has procesado el peor escenario. Si esta negociación fracasa, perderé este proyecto. Tendré pérdidas económicas temporales. Será incómodo, pero sobreviviré y encontraré mejores oportunidades. Esa aceptación previa elimina su poder de amenaza sobre ti. Voluntad negativa. Tienes claridad absoluta sobre tu línea roja. Me niego a aceptar acuerdos donde soy deliberadamente engañado. Esa línea no se negocia. Entonces tu respuesta final es simple. No voy a aceptar estos términos. Si eso significa terminar nuestra asociación, acepto esa consecuencia. ¿Ves cómo las 4 tácticas crean una fortaleza psicológica multicapa? La inversión del espejo te da claridad mental. El silencio armado te da control de la dinámica social. La muerte anticipada te libera del miedo. La voluntad negativa te da dirección inquebrantable. El manipulador descubre que todas sus herramientas son inútiles contra ti. No puede provocar reacción emocional. No puede crear urgencia mediante presión. No puede asustarte con amenazas. No puede seducirte con promesas. Simplemente te encuentra como muro impenetrable que devuelve su energía manipulativa de vuelta hacia él. Escucha estas palabras con atención. No como consejos motivacionales, sino como verdades psicológicas que pueden reconstruir tu arquitectura mental. Marco Aurelio escribió desde el campo de batalla. La gente busca retiros en el campo, en la costa,
en las montañas. Tú también deseas intensamente tales retiros. Pero esto es señal de un hombre muy común, porque puedes retirarte a ti mismo en cualquier momento. Ningún retiro es más tranquilo o está menos perturbado que el de la propia alma del hombre. Comprende esto profundamente. No necesitas cambiar tu entorno para encontrar paz. Necesitas cambiar tu relación con tu entorno. La persona que te ataca, el jefe tóxico, el familiar manipulador, el mundo hostil, ninguno de ellos tiene poder real sobre tu fortaleza interna. Solo tienen el poder que tú les concedes mediante tu reacción emocional. Séneca, enfrentando su propia ejecución ordenada por Nerón, escribió: «Es el espíritu lo que nos hace ricos. El espíritu acompaña al exilio. Ninguna tierra es extranjera para el sabio. Se adapta a cualquier condición». ¿Entiendes la implicación? Un hombre que puede mantener su ecuanimidad mientras le ordenan suicidarse ha alcanzado un nivel de libertad psicológica que la mayoría jamás conocerá. No porque sea indiferente a la vida, sino porque comprende algo fundamental. Su esencia, su dignidad, su valor interno no pueden ser tocados por circunstancias externas. Epicteto, que fue esclavo, dijo algo demoledor: «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Piensa en la ironía. Un esclavo literal enseñando sobre libertad. Porque él comprendió que las cadenas físicas son insignificantes comparadas con las cadenas mentales que la mayoría se impone voluntariamente. Cada día te encadenas a opiniones ajenas, a necesidades de validación, a miedos fabricados. Y llamas a eso vida normal. Pero no es vida. Es prisión consentida. La verdadera libertad comienza cuando dejas de necesitar. Cuando no necesitas que te respeten, que te amen, que te aprueben, que te teman. Cuando tu paz interna es completamente independiente de todo factor externo. Eso no es frialdad. Es soberanía absoluta. Marco Aurelio lo resumió perfectamente. Si alguien puede refutarme, mostrarme que estoy cometiendo un error o viendo las cosas de manera incorrecta, cambiaré con gusto. Porque busco la verdad, por la cual nadie ha sido nunca verdaderamente dañado. Pero continúa en el error y la ignorancia el que se aferra a su propia opinión. Esta es la paradoja final. El verdadero poder mental viene de la flexibilidad absoluta combinada con principios inamovibles. Flexible en tácticas, inamovible en valores esenciales. Dispuesto a cambiar de opinión, incapaz de traicionar tu integridad. Has recibido hoy 4 armas de guerra mental que los estoicos perfeccionaron hace 2 milenios y que siguen siendo devastadoramente efectivas en el siglo XXI. La inversión del espejo, observar en lugar de reaccionar, catalogar patrones en lugar de tomar ataques personalmente, convertir la toxicidad del otro en su propia trampa. El silencio armado, usar la ausencia de reacción como arma psicológica de precisión, crear vacío donde el atacante proyecta sus propios miedos, desactivar amenazas mediante indiferencia estratégica. La muerte anticipada, visualizar y procesar los peores escenarios, eliminar el poder del miedo mediante aceptación filosófica, alcanzar imperturbabilidad absoluta ante cualquier amenaza. La voluntad negativa, definir líneas rojas inquebrantables basadas no en lo que quieres lograr sino en lo que te niegas absolutamente a hacer. Crear núcleo de identidad inmune a manipulación. No son técnicas de autoayuda. Son estrategias de supervivencia psicológica en un mundo diseñado para debilitarte emocionalmente. Y ahora las conoces. Pero conocer no es suficiente. Estas estrategias requieren práctica diaria, entrenamiento mental constante, compromiso con tu propia fortaleza interna. Los estoicos las practicaban cada mañana, cada noche, en cada situación difícil. No como ejercicio intelectual, sino como forma de vida. La pregunta no es si estas estrategias funcionan. La historia ha probado su efectividad durante siglos. La pregunta es, ¿tendrás la disciplina de implementarlas cuando más las necesites? ¿Cuando alguien te provoque? ¿Cuando te sientas vulnerable? ¿Cuando todo parezca desmoronarse? En esos momentos es cuando el verdadero poder mental se revela. No en la calma, sino en la tormenta. No cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. Marco Aurelio lo escribió la noche antes de una batalla que podría costarle la vida. No desperdicies el tiempo restante de tu vida en pensamientos sobre otros, a menos que sea con referencia a algún bien común.
porque te privas de hacer otra cosa cuando tienes pensamientos como ¿qué está haciendo fulano? ¿Por qué lo hace? ¿Qué dice o piensa? Tu mente debe estar libre de perturbaciones para enfocarse en lo único que controlas, tus propios juicios. El enemigo más peligroso no está fuera. Está en tu incapacidad de dominar tu propia mente. Conviértete en fortaleza.